Vamos a iniciar con esta sesión que está dirigida, como ha mencionado Karen, al tema del balance del nuevo Código Procesal Constitucional a propósito de los 20 años de la codificación procesal constitucional, ¿no? Em, Hace ya 20 años que eh, entró en vigencia, ¿no? El Código del 2004, el Código Procesal Constitucional, que fue modificado también ya hace casi 3 años, ¿no? Eh, Fue modificado, lo digo, aunque en realidad, claro, fue derogado, pero es que en el fondo, si es que analizamos bien el nuevo código, vamos a tener en cuenta que en realidad no han habido reformas radicales, ¿no? No ha habido una reforma pensada, bien pensada, eh, y una reforma profunda, ¿no? En torno a lo que involucran los procesos constitucionales, las cuestiones de- del proceso, ¿no? Su tramitación, etcétera. Más que reformas muy puntuales, ¿no? Reformas que vamos a poder ver a lo largo de esta presentación. Algunas en efecto son beneficiosas, otras son deficientes, otras innecesarias, ¿no? En su mayoría, eh, no hay una gran reforma sobre la cual podamos decir, este es un gran aporte, sino más bien creo que la mayoría de modificaciones lo que hacen es recoger lo que ya se había señalado previamente en la jurisprudencia o sentar un criterio muy confrontacional con precedentes, o sea, criterios jurisprudenciales que el tribunal ya ya los había colocado como precedentes, ¿no? Y en ese sentido abrir un espacio de confrontación en torno a las nuevas reglas con criterios propios adoptados en la jurisprudencia constitucional. Eh, Voy a compartir unas diapositivas que he preparado para la sesión de hoy. A ver, ¿me confirman que se pueda ver? ¿Sí? Sí, todo conforme, mi buen doctor. Genial. Eh, bueno, a ver, eh, espero que se esté moviendo ahí en el orden correcto. Ya. Primero unas cuestiones previas, ¿sí? Eh, Debemos de, antes de entrar a este tópico, y tengo entendido que este curso ha sido enfocado, ¿no? A los procesos constitucionales, creo yo que siempre hay que partir de premisas básicas, ¿no? Para entender el derecho procesal constitucional. Y sobre todo el tema que nos convoca, ¿no? Que es el tema del nuevo código. Eh, el proceso constitucional, ¿no? Como, como bien ha sido detallado y defendido, ¿no? Por una corriente académica alemán, ¿no? Eh, Podríamos colocar ahí claramente al profesor Peter Harle, ¿no? El derecho procesal constitucional es visto como un derecho constitucional concretizado. Y esto se vio reflejado en nuestra jurisprudencia también, ¿no? En una etapa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se recoge también esta máxima, ¿no? En el sentido que, claro, todas las reglas establecidas en el código dirigidas a regular estos procesos deben encontrarse encaminadas a cumplir con los fines, ¿no? propios de la Constitución, ¿no? Eh, Estos entran en acción a fin de materializar, ¿no? Los valores y principios, ¿no? Contemplados en la Constitución. Eh, em, el derecho procesal constitucional y también lo recoge así el nuevo código, posee diferentes principios, ¿no? Que hacen que también este sea un proceso muy particular, ¿no? Nos encontramos con el principio pro actione, por ejemplo, cuando hay incertidumbre, ¿no? Siempre debe ser a favor de una de las partes, ¿no? De la parte accionante, ¿no? El principio pro actione.
existe un principio de flexibilidad de las normas, ¿no? Existe también un principio de celeridad y economía procesal, ¿no? Y un principio que es fundamental es el principio de autonomía procesal del Tribunal Constitucional, mediante el cual el tribunal ha podido responder también a diferentes vacíos, ¿no? Que se encontraban en la norma, pero que le ha permitido cumplir con su labor de tutelar derechos fundamentales. Ahora bien, todos tenemos en cuenta que esta relación del derecho procesal constitucional respecto de la teoría general del proceso ha sido una relación muy particular, ¿no? Es decir, no es que el derecho procesal constitucional se encuentre fiel a las reglas tradicionales que se predican sobre los procesos ordinarios, ¿no? Por ejemplo, el proceso civil o el proceso penal, sino más bien estas reglas, claro, se flexibilizan, como he mencionado hace un momento, y también podríamos decir que se alimentan de manera recíproca, ¿no? Es decir, reciben instituciones propias de otros, ¿no? ordenamientos jurídicos, ¿no? Pero son interpretados a la luz de las particularidades propias del proceso constitucional. Y esta recepción y reinterpretación de diferentes instituciones también es sometida hacia una evolución constante, ¿no? En el marco de esta dinámica social que es propia de la naturaleza de las cosas, ¿no? En el sentido de que, claro, pueden haber regulaciones que hoy en día tutelen determinada situación, pero en el futuro pueden llevarse a cabo diferentes situaciones que hagan irrazonable su aplicación de manera literal, ¿no? Entonces, eh, eh, el proceso constitucional en esencia es dúctil, es posible de flexibilidad. Y sobre este punto, por ejemplo, podríamos traer a colación lo que sucedió con el amparo virtual durante la pandemia, ¿no? El amparo virtual fue reflejado en una decisión de un juzgado, ¿no? Civil, me parece, o un juzgado constitucional, me parece, en donde recibió una demanda de manera oral y una solicitud de medida cautelar de manera oral también. Y el juez, a cargo de la causa, el doctor Félix Ramírez, eh, recibió la causa a través de medios no tradicionales, ¿no? Es decir, recibió la llamada, celebró audiencia fuera de horario laboral, todo esto en el marco del estado de emergencia que hubo por la pandemia. Y atendiendo el caso, ¿no? de una señora, ¿no? que se encontraba en situación de pobreza y que no recibía las medidas de prevención suficientes, ¿no? para efectos de prevenir contagios, ¿no? de COVID. Entonces, esta demanda fue interpuesta, me parece, por agentes policiales a efectos de cuidarla y que también se cuide el entorno, ¿no? Es decir, de que no vaya a contagiarse ni contagiar al resto, ¿no? Entonces, para recepcionar la demanda de esta forma no tradicional, para celebrar audiencia, ¿no? Fuera de horario, incluso para resolver en un auto admisorio y al mismo tiempo conceder la cautelar en un acto simplificado, ¿no? del proceso. eh, lo que se utilizaron fueron los principios del proceso constitucional, ¿no? Es así que, claro, nadie podría negar o eh, criticar el hecho de que un juez, ¿no? ductilice o flexibilice algunas normas, ¿no? propias del ordenamiento procesal en una situación tan sui generis, ¿no? Y a efectos y con el fin de proteger, ¿no? a una persona en situación de desventaja. Entonces podemos ver ahí, claro, cuáles son las particularidades del proceso constitucional. Existen múltiples instituciones también, como por ejemplo
los amicus curia, el itis consorte, la figura del partícipe, que han sido instituciones propias, utilizadas de otros ordenamientos especiales, civil, por ejemplo, que han sido reinterpretados a la luz del derecho procesal constitucional. Eh, Ahora, nuestro modelo jurisdiccional, ¿no? A nivel local, en materia constitucional, se encuentra repartido entre juzgados ordinarios, eventualmente en procesos muy específicos, por ejemplo, acción popular a cargo de la Corte Suprema, y tenemos causas que llegan al Tribunal Constitucional, luego de transitar por el Poder Judicial, ¿no? En el caso del amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, ¿no? Pero, claro, de tramitación exclusiva, la acción de inconstitucionalidad y la acción competencial, ¿no? Muchas veces se critica por qué no la acción popular, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Que nos remontaría, que tendría otros fines, ¿no? Más allá de la presente exposición, pero que, bueno, también cabría reflexionar, ¿no? Porque finalmente es un control abstracto también que se lleva a cabo sobre normas de carácter infralegal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podríamos partir como cuestiones previas. La codificación procesal constitucional en nuestro país, para entrar ya en el asunto que nos convoca, eh, ha atravesado diferentes momentos históricos, ¿no? Recordemos que tuvimos normas desperdigadas, ¿no? Por ejemplo, la ley de acción de habeas corpus y amparo, ¿no? La ley 23506 durante buen tiempo que estuvo vigente, y diferentes leyes especiales también que regulaban diferentes procesos, ¿no? Pero fue con el impulso de un grupo de académicos, también de un grupo de trabajo del Congreso, ¿no? Que se llegó a impulsar el Código Procesal Constitucional del 2004. Y en ese Código Procesal Constitucional de 2004, por vez primera, a nivel nacional, porque hubo antecedentes, ¿no? Siempre se habla del Código de Tucumán, ¿no? En Argentina, ¿no? Eh, pero a nivel nacional estuvo el Código Procesal Constitucional del 2004, el cual reguló, ¿no? En un solo código, en un cuerpo normativo, eh, el funcionamiento y la tramitación de diferentes procesos constitucionales, como los que ya les he mencionado, ¿no? Este código sobre la base de este código del 2004, el Tribunal Constitucional desempeñó una labor de interpretación y también de fijación de estándares, ¿no? Por ejemplo, un precedente muy conocido es el precedente María Julia, ¿no? Y en el precedente María Julia eh, se establecen criterios para efectos de la procedencia del amparo arbitral. Y se señala, por ejemplo, que el proceso de anulación del laudo en sede ordinaria, en sede comercial, es la vía igualmente satisfactoria al proceso de amparo. Y claro, esto sobre la base del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional del 2004. Eh, el Tribunal Constitucional también estableció un precedente, Vázquez Romero, para bajar la carga procesal y para emitir sentencias interlocutorias, eh, el cual, claro, también tuvo vigencia a buen tiempo. Eh, También se emitió un precedente, Maxiliano Villanueva Valverde, en donde se establecían reglas en materia de la acción de cumplimiento, ¿no? Para efectos de hacer el filtro previo, de si es que, por ejemplo, el mandato era exigible, líquido, claro, para efectos de la acción de cumplimiento, ¿no? Y así sucesivamente, se emitieron diferentes precedentes en materia procesal para efectos de esclarecer algunas reglas de procedencia. Eh, Sin embargo, llegaría el año 2021, eh, que fue, bueno, varias iniciativas fueron acumuladas y bueno, se impulsó el tema del nuevo Código Procesal Constitucional de 2021 a cargo del Congreso Extraordinario 2021-2022. Este Congreso que, ¿no? Solo fue un año después de la disolución del Parlamento. Esta
este nuevo Código Procesal Constitucional es sobre el que vamos a quizás profundizar, ¿no? En mayor medida en esta sesión. Y además vamos a rescatar cuáles han sido sus aportes, entre comillas, sus deficiencias, ¿no? Con énfasis, ¿no? En esto, en el sentido de que podamos ver cuánto ha contribuido, ¿no? Este nuevo cuerpo normativo. Y bueno, también como parte de este íter histórico, ¿no? Deberíamos mencionar la ley modificatoria 31583, a la cual podríamos denominar la reforma de la reforma, ¿no? Por la visión que tenemos de que el nuevo código es un conjunto de reformas del código de 2004, porque fue casi lo mismo, ¿no? Solamente se reordenaron disposiciones normativas, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en mayor medida a continuación. Eh, el Código Procesal Constitucional del 2021, ¿no? Un nuevo código o un conjunto de reformas. Partamos desde el procedimiento, ¿no? En sede parlamentaria. Esta, este nuevo código fue impulsado de manera célere, ¿no? Como diríamos coloquialmente, al caballazo. Fue un código que no fue tan plural en su debate, ¿no? Em, no reunió a los principales actores involucrados. Em, no participaron, por ejemplo, de manera directa jueces del Tribunal Constitucional, jueces del Poder Judicial, o los abogados no tuvieron perspectivas muy diversas o diferentes respecto del proceso, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver ahí que hubo algunas deficiencias en materia de deliberación suficiente respecto a la recepción de opiniones técnicas sobre el proyecto de ley y también en el mismo seno del Parlamento, ¿no? Hubo mucho desconocimiento acerca de lo que se estaba aprobando. Em, Esto se refleja claramente en los defectos en la técnica legislativa con la cual se ha adoptado diferentes fórmulas legales en el código. Es decir, este cuerpo normativo tuvo muchos defectos, incluso haciendo remisión a otras normas, ¿no? Por ejemplo, en medidas cautelares, yo recuerdo bien que había una disposición que hacía referencia a otro artículo, ¿no? Estoy hablando del Código del 2004, ojo, que había una norma de remisión en uno de los artículos de medidas cautelares. Y lo que sucede es que en el nuevo código hicieron el planchazo, continuaron con esa norma de remisión, y claro, y como el orden y los artículos ya eran diferentes, el número de los artículos también, se publicó en el peruano una norma de remisión que no tenía nada que ver, ¿no? con la norma en donde estaba contenida esa remisión. Entonces, por ejemplo, se decía, y bueno, las reglas de las medidas cautelares respecto de tal asunto se rigen bajo el artículo tal, y el artículo tal ya no señalaba nada sobre ese tema, ¿no? Entonces, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? No recuerdo ahorita bien cuál era la revisión, pero en el artículo de medidas cautelares. Otro ejemplo, en el proceso de cumplimiento sucedió lo mismo. También hubo otra referencia en el artículo 77, ¿no? Conforme a tal artículo, tal, y también error, porque ese artículo era del 2004, no era del Código de 2021. Entonces, podemos ver que la técnica legislativa fue también muy errada, ¿no? Lo cual le costó a este código que después de casi un año, unos meses, se ha reformado nuevamente por la ley 31583 que les mencioné hace un momento. Ahora bien, se incluyeron reformas referidas al funcionamiento del Tribunal Constitucional y los votos para conformar decisiones. Este es un punto muy importante porque fue muy cuestionado también en las demandas que se interpusieron a raíz de este código, porque este código, por los defectos en su aprobación y por los defectos de fondo que contenía, fue demandado tanto por el Poder Judicial, por el Ejecutivo, me parece que el Ejecutivo o no, sí, creo que también por el Ejecutivo, también fue demandado por el Colegio de Abogados de la Libertad, ¿no? Eh, entonces podemos ver cómo incluso un código fue demandado vía acción de inconstitucionalidad por todos estos defectos que se veían rápidamente, ¿no?
Este apartado al que hago referencia es que se modificaron, ustedes recordarán que también luego de la disolución del Parlamento entra, claro, en funciones este Congreso extraordinario, y ese Congreso extraordinario fue, claro, estuvo envuelto en un ambiente de efervescencia política, ¿no? Y ellos quisieron regular algunas figuras, por ejemplo, la del proceso competencial, elevando votos, ¿no? O cambiando también ahí el tema de las votaciones, ¿no? En diferentes procesos. Entonces, en las medidas cautelares, por ejemplo. Entonces, lo que pudimos ver es que, claro, había una búsqueda del Congreso de ahí de intervenir en asuntos muy internos del Tribunal Constitucional. Incluso se dispuso que se conformara el Tribunal Constitucional en salas y que resolvieran, ¿no? Por salas, ¿no? Pero eso no es un asunto que debería de abordar el Congreso, ¿no? Sino más bien esas cuestiones ya de funcionamiento deberían ser parte del mismo Tribunal Constitucional en el ejercicio de su plena autonomía, ¿no? Es decir, qué mejor órgano que el Tribunal Constitucional para saber cómo es que va a funcionar y para ello regular diferentes instituciones que la conforman a nivel orgánico, a nivel interno. Entonces, por ese lado, también hubieron críticas, ¿no? Vamos a la siguiente. Eh, Ahora bien, vamos a rescatar algunos cambios relevantes. Para ello igual, y comentarles que igual con la confianza del caso, ustedes me pueden hacer preguntas o intervenir cuando deseen, ¿sí? Eh, bueno, cambios relevantes. En primer lugar, me gustaría destacar, por ejemplo, el tema de la positivización del principio pro persona de manera muy ambigua, ¿no? Me parece que es el artículo 8 del nuevo Código Procesal Constitucional, del título preliminar. Ese artículo consagra en teoría, si es que uno lo lee de una manera muy ingenua, dice principio pro persona, es decir, se aplica la ley más favorable, ¿no? A la protección del ser humano. Sin embargo, la fórmula legal adoptada en ese extremo era, bueno, se aplica el derecho constitucional o las reglas del presente código, algo así, este, o, eh, o la norma convencional, eh, pero que siempre que sea la norma, bueno, que se aplicaba la norma del código o a nivel, o la norma establecida a nivel convencional, pero que sea la más favorable a la persona. O sea, se brindaba un margen de discusión acerca de qué norma podía ser aplicable y en todo caso dejaban a libre discreción de que se pudiera inobservar normas de carácter convencional. Entonces, claro, yo les decía una lectura muy ingenua porque eh, a primera vista la redacción puede ser buena, ¿no? Pero desconoce cuál es la práctica judicial a nivel nacional, la cual es muchas veces esquiva, ¿no? Al control de convencionalidad. Entonces, por eso he puesto esa referencia al principio pro persona o margen de apreciación, porque a las finales eh, eh, esa disposición puede ser tergiversada, ¿no? Por el juez. Es decir, el juez puede decir, bueno, yo considero que mi derecho interno protege más que la norma convencional y por lo tanto voy a aplicar tal norma. Pero ¿qué sucede si es que en realidad esta es una interpretación antojadiza, ¿no? Es decir, eh, eh, muy pocas veces el juez nacional es más tuitivo que a nivel internacional. Usualmente lo que sucede es que más bien aquí a nivel interno se desconoce lo señalado a nivel internacional. Un claro ejemplo lo encontramos en la decisión del Tribunal Constitucional, que desconoció, por ejemplo, la fuerza vinculante de una resolución de supervisión. Entonces, eh, hay que tener en cuenta esa primera modificación, ¿no? En mi opinión, fue una redacción mala, ¿no? Eh, Porque no atendió al contexto en que nos encontramos, eh, en que esa disposición iba a ser posiblemente tergiversada, ¿no? Otro ejemplo.
cambio de competencia en el amparo contra resoluciones judiciales. Em, esta modificación no me parece, eh, ¿no? Em, en el sentido de que, bueno, la lógica de esta reforma radica en que si es que, por ejemplo, tú vas a cuestionar una resolución judicial de una sala, ¿no? Presentas tu amparo, pero difícilmente un juzgado, ¿no? vaya a dejar sin efecto esta resolución proferida por una sala, ¿no? Ya sea penal, civil, etcétera. Eh, Difícilmente la va a dejar sin efecto por un tema de jerarquías, lo cual podría tener cierta lógica en la práctica, entonces no me parece descabellado. Eh, Ahora, claro, una sala, ahora se presenta ante una sala en primera instancia y ante una sala constitucional de la Corte Suprema en segunda, lo cual no está mal, ¿no? Eh, Busca que haya mayores posibilidades, ¿no? De que se pueda dejar sin efecto una resolución, ya que se enfrentan o se pueden enfrentar jueces de similar jerarquía y además también, si es que se deja sin efecto una resolución judicial, va a ser muy importante que sea producto de una decisión debatida entre un colegiado, ya no por parte de solo un juez. Entonces, por ese lado me parece una reforma interesante, pero tampoco, digamos, está basada en un ámbito de especulación, ¿no? Eh, no garantiza en realidad que vaya a suceder realmente así, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un segundo cambio a resaltar. Un tercer cambio, la excepción a la gratuidad del proceso impulsado por personas jurídicas contra resoluciones judiciales. Hubo una muy mala redacción también en ese artículo que, claro, influenció en el principio de gratuidad propio de los procesos constitucionales. El artículo 3 me parece el título preliminar. Los procesos constitucionales por regla son gratuitos, ¿no? Entonces, esa es la regla general. Sin embargo, el nuevo código dijo, bueno, ya no van a ser gratuitos para aquellas personas jurídicas que interpongan demandas contra resoluciones judiciales, porque se entendía, o ellos tenían la concepción de que, bueno, todas las personas jurídicas tienen dinero suficiente para pagar el proceso y para evitar también que se prolonguen controversias. Sin embargo, la redacción de la norma fue muy general. Eh, Solo personas jurídicas y por lo tanto, si establece solo personas jurídicas, puede entenderse dentro de ese ámbito que también a los pueblos indígenas, a los sindicatos, a las ONGs que defienden finalmente grupos en situación de desventaja, personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces, esto también fue objeto de reforma posterior por la ley 31583 para que se corrija ese error, ¿no? Grave, ¿no? Grave, y digo grave porque el nuevo código fue un código que dispuso su implementación inmediata. No fue un código que dispuso su implementación progresiva, a diferencia del código del 2004, que sí estableció un periodo de implementación. O a diferencia del Código Procesal Penal, por ejemplo, que estableció también un plazo de implementación progresivo, incluso por áreas geográficas. Entonces, este código dijo de manera inmediata, dijo, no, que se implemente, ¿no? Lo cual es más grave si tenemos en cuenta que este código está enfocado mucho en la especialidad constitucional, es decir, estuvo muy enfocado en, en que las causas sean tramitadas por jueces constitucionales. El habeas corpus, por ejemplo, que en el Código del 2004 era competencia del juez penal, de acuerdo al Código del 2021 ya iban a ser todas las causas para el juez constitucional. Y esto era de aplicación inmediata. Esto quería decir que todos los jueces constitucionales, que en su momento eran 11, me parece, o menos, 11, a nivel nacional, ¿no? Eh, eh, Iban a tener que atender todos los habeas corpus en todo el país. Entonces, eh, por ahí, claro, faltaba
una previsión, ¿no? De las consecuencias, ¿no? Que debió tener el legislador, ¿no? Al momento de implementar este tipo de disposiciones, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Sin un periodo de previsión. Eh, eh, Hubo también una modificación referida a la ausencia de notificación al juez emplazado, lo cual aprovecho el espacio para mencionar que fue objeto de dimes y diretes en el ámbito judicial y constitucional. Fue objeto de control difuso, ¿no? Eh, por parte del Tribunal Constitucional. Hay una resolución por ahí, ¿no? En donde señalaban, si es que, por ejemplo, esto es en el marco de un proceso contra resolución judicial. Si es que se demanda a tal sala por emitir tal resolución, se está cuestionando la resolución, ¿no? Ya solamente se va a notificar a las partes, ¿no? Que serían el demandante, en este caso el demandado en la causa subyacente, ¿no? Pero al juez que ha emitido la resolución, que no se le notifique, ¿no? Y eso está mal porque no le brinda un espacio al juez, ¿no? Para poder defender su propia resolución, ¿no? Solamente querían notificar al procurador, ¿no? Del Poder Judicial. Y hay que ellos establezcan un mecanismo de coordinación interinstitucional, como lo señaló luego en una sentencia que salió del tribunal, eh, producto de estas demandas que les mencioné al principio. Entonces, esta ausencia de notificación, claro, fue objeto de control difuso en un primer momento, luego hubo un giro de timón precisamente con esa decisión que les dije del Tribunal Constitucional en el caso del nuevo Código 2, y luego todos esos control difusos que se habían llevado a cabo en sede judicial fueron dejados sin efecto, ¿no? Dando vueltas, sencillamente, o sea, se dio vuelta sobre una misma disposición y se adoptaron criterios muy diferentes, ¿no? Eh, Ahora bien, eh, eh, un siguiente aporte lo encontramos en la consagración de la audiencia única. Y este sí me parece un aporte, bueno, he estado diciendo creo que a todos aportes, ¿no? Pero en realidad no es todo, todos no han sido aportes, ¿no? O sea, hay algunas modificaciones, la de cambio de competencia, de amparo contra resoluciones judiciales, que sí me parece positiva, pero el resto, como se habrán dado cuenta, son problemas que ocasionó el legislador innecesariamente, ¿no? Eh, en este caso, sí me parece un aporte realmente lo de la consagración de la audiencia única a nivel judicial, aunque han habido también controversias sobre ello, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las partes no concurren a la audiencia única, ¿no? Se concluye el proceso, se continúa, ¿no? Este, Han sido vacíos legislativos que no se han regulado y que por ello luego se convocó un acuerdo plenario en materia constitucional. Pero bueno, volviendo al tema, la consagración de la audiencia única acelera el proceso, eso sí es cierto, es decir, elimina esa etapa de saneamiento procesal, ¿no? Que existía anteriormente y a través de esta audiencia única a nivel judicial, lo que se hace es escuchar a las partes, ¿no? Y poderles otorgar tutela, ¿no? De manera rápida. Entonces me parece oportuno, ¿no? Eh, Ahora, sobre la prohibición de rechazo liminar y la obligatoriedad de la vista de la causa, hay un montón por decir. Eh, Justo hace un rato tuve una sesión por ahí y, claro, uno de los chicos me comentó, qué bueno lo de la prohibición de rechazo liminar. No pude pronunciarme sobre ese tema en esa sesión porque era de otro tema, pero bueno, eh, hay mucha discusión sobre esa prohibición de rechazo liminar. Mi posición personal es que es negativa, ¿no? Eh, Se dice, claro, de que la prohibición de rechazo liminar ya permite que haya admisión de las causas, ¿no? Y que ya el juez no esquive, ¿no? Algunas controversias, lo cual puede ser cierto, pero el tema está en que ese criterio debería ser del juez. Es decir, el juez, en virtud de su independencia judicial, debería de examinar la causa y de poder decidir si es que en realidad es necesaria, ¿no?
em, si es necesaria su tramitación, su admisión, o si en realidad amerita un rechazo de inmediato, ¿no? O sea, es decir, un rechazo liminar, ¿no? Sin notificar a la otra parte, ¿ya? Porque si no, vas a generar mayor trámite procesal innecesario, ¿no? Porque hay demandas abiertamente improcedentes, ¿no? Em, Hay abogados muy buenos, pero también hay abogados malos y hay litigantes también temerarios. Entonces, eh, si se utiliza el proceso constitucional de manera irresponsable, incumpliendo con los deberes procesales básicos, ¿no? Un deber, por ejemplo, de lealtad procesal, de utilizar bien la gratuidad del proceso constitucional, si se falla esa confianza, entonces debería eh, de sancionarse al abogado, ¿no? Si es que es abiertamente clara su temeridad, o en todo caso, sencillamente rechazarle la causa, ¿no? Para efectos de poder atender y que el juez se concentre en las causas verdaderamente importantes. Eh, Hay demandas que eh, han sido abiertamente improcedentes, ¿no? A favor por ejemplo, había un habeas corpus, creo, siempre de una persona que decía que el gobierno la perseguía y adjuntaba titulares de periódicos, me parece, ¿no? Hubo un tiempo que estuve en el tribunal y vi expedientes así. Entonces, se puede ver ahí que, claro, en estas causas, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, no debería de perder tiempo el juez, ¿no? He visto que me han mandado un mensaje, o no sé si es, no sé si dice algo, no sé cómo verlo, pero sale que han enviado un mensaje, ¿me confirman? Sí, doctor. Al parecer es referente a las asistencias. Ah, ok, ok, ya, entonces no le hago caso, ¿no? Ya. Eh, bueno, volviendo al tema, como ya les he dicho, con confianza pregunten, ¿no? Porque no he visto que hasta el momento hayan hecho alguna pregunta, así que cuenten con esa confianza. Eh, Entonces, bueno, volviendo al tema, prohibición de rechazo liminar, en mi opinión, es negativa. Debería ser parte de la independencia judicial. Ahora, si es que hay un juez también que rechaza de manera liminar, de manera infundada e injustificada, y está más bien generando una situación de indefensión a una de las partes, también deberían de activarse los procedimientos disciplinarios, ¿no? En contra de ese juez. O en todo caso, un llamado de atención, ¿no? Por parte del juez superior a efectos de que cumpla cabalmente con sus funciones, pero igual siempre va a haber una segunda opción, o sea, la sala va a poder revisarlo, pero eso de estar notificando, de tramitando, causas que en realidad no tienen nada que ver, como lo del caso que citaron a Mark Zuckerberg a una audiencia, entonces, en Piura me parece que fue, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado es bastante eh, irresponsable una reforma así, ¿no? Ahora, la obligatoriedad de la vista de la causa. Eh, Sobre la obligatoriedad de la vista de la causa, podría decirles que también han ido idas y vueltas, ¿no? En torno en que, bueno, el tribunal debería de hacer la vista de la causa con audiencias públicas, ¿no? Han habido varios votos del colegiado anterior, por ejemplo, parece que Ferrero, Blume y Ferrero principalmente señalaban siempre que haya audiencia, ¿no? Eh, Sobre este punto podríamos mencionar que esta reforma fue reinterpretada por parte del colegiado anterior, ¿no? Señalaron ellos, no, de que, bueno, la vista de la causa es una cosa y otra cosa es la audiencia pública, ¿no? Y continuaron con sus labores, ¿no? A efecto de no celebrar causa en celebrar vista de la causa en todos los expedientes que tenían en trámite, ¿no? Eh, Sin embargo, luego, con la entrada del nuevo colegiado, se dejó sin efecto esa resolución del tribunal, ¿no? Que era una resolución administrativa, y luego salió una reforma del código,
que es la que les he mencionado hace un momento, la ley 31583, que sí establecía la obligatoriedad de vista de la causa con audiencia pública. Entonces el tribunal comenzó a aplicar esta disposición hasta que se dio cuenta de que no iba a poder, o sea, que en la práctica se iban a acumular tantos casos para escuchar y a lo mejor ni siquiera iban las partes o solo iba una, que iba a ser improductivo, ¿no? Incluso iba a ser contraproducente, ¿no? Hubo una entrevista que le hicimos incluso a la magistrada Pacheco en donde ella señala, bueno, no se puede porque ahí tenemos y dio un número de causas, ¿no? Que tenían que atender cuando recién habían entrado en funciones. Por ahí seguramente en internet la van a encontrar. Y bueno, lo que podemos decir al respecto es que luego el tribunal terminó eh, desdiciéndose, o sea, contradiciéndose eh, en el sentido que en su segunda sentencia del caso del nuevo código, señaló que, bueno, habían controversias en donde, bueno, sí, en realidad no iba a aplicar audiencia pública, eh, pero conforme a las regulaciones que establezca el Pleno o en su reglamento. Eh, Luego han salido autos ya del tribunal señalando que se prescindió de audiencia. Entonces ahí podemos ver cómo el tribunal también retrocede en algunas decisiones que adopta de manera inicial, ¿no? Otra reforma, por ejemplo, la positivización de la apelación por salto. En la positivización de la apelación por salto podríamos decir que, bueno, se recoge lo que se señaló por la jurisprudencia, ¿no? O sea, ustedes ya saben que el tribunal ha creado diferentes mecanismos eh, en virtud de su autonomía procesal constitucional y una de esas fue la apelación por salto, que permitía que cuando ya haya una resolución en el ámbito de ejecución, ¿no? Y esta fuera cumplida de manera defectuosa con consentimiento del mismo juez, entonces una de las partes podría apelar esa resolución e ir en ejecución de manera directa, saltándose una segunda instancia hacia el Tribunal Constitucional, porque ya hay sentencia. Entonces, en estas apelaciones por salto, eh, estas apelaciones por salto constituyen mecanismos a fin que las personas puedan ejecutar sus sentencias de manera rápida. Sin embargo, bueno, lo que hizo el legislador acá fue recoger el criterio jurisprudencial, aunque de manera también errónea, porque hay algunos también vacíos en su tramitación, que lo hemos visto ahí con el equipo que trabajo de Gaceta Constitucional que hemos advertido y que aluden básicamente al cuál sería el objeto de apelación por salto, ¿no? Decisiones del PJ, del TC, ¿no? Y que en la práctica podría también generar ahí algunos grises, ¿no? En su funcionamiento. Eh, Ahora, finalmente, lo de la ausencia de un plazo de implementación progresiva que sí me parece grave, como les mencioné, hay otros casos en donde en realidad sí, sí hay un periodo de implementación progresiva y por lo tanto hay una interiorización, también una capacitación de los operadores respecto a las nuevas reglas y un mejor funcionamiento, ¿no? de los procesos constitucionales, ¿no? Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Muy bien. Eh, a ver, un rápido balance de lo que hemos mencionado hasta este momento, ¿no? No hubo un cambio radical con el nuevo código, ¿no? Eh, la mayoría de cambios estuvieron dirigidos a la celeridad procesal, ¿no? Eh, Sin embargo, em, estos, em, estos cambios, ¿no? No estuvieron exonerados de contradicciones. Es decir, por ejemplo, audiencia única, una buena medida, la supresión de una etapa innecesaria de la de saneamiento, pero si le metes lo de la prohibición de rechazo liminar y encima la obligatoriedad de vista de la causa, entonces toda esa celeridad que estás buscando eh, va a ser contradictoria porque no la vas a alcanzar con las otras medidas que vas a generar sobrecarga considerando que toda la competencia se la estás pasando al juez constitucional, que dicho sea de paso,
a nivel nacional hay muy pocos. Entonces, ese fue uno de los claros ejemplos de cómo hubo un defecto en la técnica legislativa, no hubo un estudio técnico previo que pudiera advertir estadísticamente o brindar un diagnóstico acerca de si era o no conveniente hacer este tipo de reformas, ¿no? Eh, Hubieron reformas tan deficientes como la del amparo contra normas, que si se han dado cuenta, eh, el artículo 8 me parece, el nuevo código, recoge bastante del código del 2004 y lo recoge de manera tan fiel que recoge la redacción inicial del código del 2004. Es decir, parece como si hubiesen hecho el planchazo antes de que ese artículo del Código del 2004 sea reformado, porque ese artículo del 2004 fue reformado. Hablaba de las normas autoaplicativas, ¿no? Y si ustedes revisan ahora esta redacción del amparo contra normas, en realidad ya no se dice nada sobre este tema, ¿no? Es decir, es un artículo cortado, literalmente, ¿no? Ya se sobreentiende que obviamente son normas autoaplicativas sobre las cuales cabe un amparo contra normas, eh, pero está mal, ¿no? O sea, el error es del legislador, claramente, ¿no? Eh, bueno, también las referencias de normas que les mencioné hace un momento, ¿no? También son un claro ejemplo, ¿no? Hubieron reformas deficientes, innecesarias, ¿no? Y también hubo, y este es, sí, en esto no voy a ser, ¿cómo decirlo?, tan crítico del legislador, ¿no? Porque sé que estoy siendo bastante crítico, pero es que lo merece, considerando el tema, ¿no?, que nos convoca. Pero, pero claro, hay un punto que sí es discutible, que es el tema de las reformas contra los precedentes vinculantes. Es decir, por ejemplo, Vázquez Romero contra esta obligatoriedad de vista de la causa. Por más conveniente o no que haya sido la reforma, podríamos plantear la pregunta, ¿podía ir contra precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional? ¿No? Es decir, el juez puede plantear reformas que contradigan criterios anteriores, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, deberíamos de, eh, de reflexionar también, ¿no? Es decir, reformas versus precedentes. ¿Cuál tiene prevalencia? ¿No? Y las precedentes tienen fuerza de ley, ¿no? Son criterios del Tribunal Constitucional. Toda reforma debería encuadrarse en el marco del precedente. Pero bueno, van a haber cuestiones que también competen al legislador, ¿no? O sea, el legislador también tiene un marco de deferencia, ¿no? Es decir, puede insertar nuevos cambios. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, con el presidente Villanueva Valverde. El problema está en que el legislador, bueno, ya, si va a confrontar el anterior precedente, que lo haga de una manera seria, ¿no? Pero el tema está que, por ejemplo, en el precedente Maximiliano Villanueva, bueno, están claras las reglas de procedencia, ¿no? De la acción de cumplimiento, pero lo que hace el legislador más bien es establecerle principios de interpretación tradicionales al juez constitucional, ¿no?, en el marco del proceso de cumplimiento. Y claro, bueno, se entiende porque podríamos decir el proceso de cumplimiento es un proceso que busca ser sumario, célere, porque bueno, hay un mandato, ¿no? Un mandamus, ¿no?, obligatorio y que debería ser un trámite expeditivo, ¿no? Y que por lo tanto no hay tanto marco de interpretación, ¿no? Lo cual es cierto, pero no puedes decirle al juez constitucional, solo aplícame los principios, los de Savigny, ¿no? Es decir, solo aplícame el principio de interpretación literal, solo aplícame el principio de interpretación histórico, sistemático, ¿no? Desconociendo todos los principios de interpretación constitucional, toda esa caja de herramientas con las que cuenta el juez. Entonces, por ese lado, claro, hay una confrontación de precedentes, pero que lo hace de manera también deficiente. La reacción, este ya es uno de los apartados finales, ¿no? Que es la reacción de los abogados, jueces y legisladores. Eh, ¿Cómo reaccionaron al código, al nuevo código, los abogados? Y podría decir también las instituciones públicas, ¿no?
¿Cómo reaccionaron? Interpusieron demandas de inconstitucionalidad, se acumularon un par, las cuales fueron tramitadas por el Tribunal Constitucional, el anterior colegiado, y se dejó una demanda de inconstitucionalidad impulsada por el Poder Judicial, que fue resuelta tiempo después con el nuevo colegiado. La primera demanda fue desestimada, fue declarada improcedente, ¿no? No se dieron muchas razones al respecto, ¿no? Únicamente se aludió a que, bueno, de que sí se habían cumplido con las formas, ¿no? Restablecidas, ¿no? Y por lo tanto no era inconstitucional. Pero el segundo colegiado, bueno, el nuevo y el actual colegiado, ya estableció ahí un pronunciamiento con reglas interpretativas para salvar la inconstitucionalidad de la norma. Y lo que hizo en esa sentencia, básicamente fue reinterpretar disposiciones como las que les he mencionado, la obligatoriedad de la vista de la causa, el tema de las competencias, también hay un pronunciamiento por ahí respecto a actuación inmediata. eh, entonces podemos ver que, claro, el tribunal igual desperdicia una buena oportunidad porque no solo habían controversias sobre estas cuestiones, sino sobre muchas más, pero atendió a las que consideraba prioritarias, creo yo, ¿no? Igual no hubo una declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, claro, por ese lado creo que era muy difícil que se declarara inconstitucional todo el cuerpo normativo, pero bueno, al menos hacer los ajustes necesarios, ¿no? Pero tampoco fue así. Eh, Hubieron idas y venidas con algunas disposiciones como las que ya les he mencionado hace un rato. Ahora, esa fue la reacción desde los abogados y desde los jueces, diría yo, constitucionales, Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora, el legislador respondió a través de reformas, claro, una nueva composición del Congreso, ¿no? Y muy fiel a su estilo, el Congreso quiso incluso, en el marco de estas reformas, prohibir las medidas cautelares, ¿no? eh, Prohibir las medidas cautelares, lo cual no prosperó y que además es un síntoma que vemos actualmente, del cual también adolece el Tribunal Constitucional, porque ahora el Tribunal Constitucional, ¿no?, ha emitido una cautelar que suspende los efectos de otra cautelar del Poder Judicial. Entonces vemos que estas cautelares en materia de cuestiones políticas, ¿no?, de funcionamiento de algunos poderes, ¿no?, o decisiones adoptadas en el seno parlamentario son incómodas, ¿no? Y por lo tanto generan este tipo de reacciones, ¿no? Estas reformas, menos mal, la ley 31583 no fueron acogidas, pero que el tribunal, si es que hubiesen sido acogidas, debía de evidentemente anular, ¿no? Porque prohibir medidas cautelares es atentar contra la independencia judicial, ¿no? Y cuidado con lo que también señala el Tribunal Constitucional en esa sentencia de los Political Questions, ¿no? Donde básicamente dice que se autolimita, ¿no? Y autolimita el poder del Poder Judicial y también se autolimita a sí mismo, ¿no? Porque dice que no pueden entrar a controlar constitucional, bueno, hacer control constitucional sobre actuaciones eh, parlamentarias, o ellos dicen actos políticos puros, ¿no? Pero un acto político puro, cuando en realidad pueden haber en el derecho constitucional siempre una interrelación, ¿no?, propia del derecho y la política, ¿no? Entonces es bastante cuestionable ese punto, ¿no? Eh, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Eh, Ahora, em, em, otro punto sobre el que quisiera destacar. Hay desde la reacción de los jueces, también, bueno, en un primer momento, por ejemplo, el nuevo colegiado tuvo la reacción de reinterpretar normas, ¿no? Es decir, bueno, ya el Congreso ya cometió un error con este nuevo código, entonces voy a tratar de salvar la situación reinterpretando algunas normas procesales. Un ejemplo de ello está en el amicus curiae. El legislador había cerrado las puertas del tribunal, ¿no?, a tal punto que había dicho de que los amicus curiae tenían que ser invitados nada más. Y el tribunal reinterpretó y dijo, oye, ¿no? O sea, también, ¿no? Hay que, ¿no?, tener mayor apertura, y en donde también pueden participar, bueno, aunque no lo dijo de manera expresa tampoco, pero señaló que podían participar personas en el proceso constitucional que tuvieran, ¿no?, especialidad en la materia, ¿no?, y pudieran contribuir, ¿no?
con el proceso, ¿no? De manera técnica. Entonces, vemos ahí también una reinterpretación de cláusulas del código, ¿no? Por parte de los jueces. Eh, un ejemplo claro de que ni el nuevo código, ni el legislador había logrado, ni el Tribunal Constitucional con sus sentencias, ¿no? El nuevo código, habían logrado esclarecer varias aristas del nuevo código, se encuentra en el pleno jurisdiccional celebrado en materia constitucional y procesal constitucional, en donde se hacen diferentes interrogantes en materia de la conclusión del proceso frente a la inconcurrencia de las partes, ¿no? A la audiencia, así como el tema de las reglas de interpretación y de calificación en el ámbito del proceso de cumplimiento. Eh, este pleno jurisdiccional emitió pronunciamientos sobre estos extremos a efectos de uniformar posiciones, porque habían resoluciones contradictorias sobre la materia. Eh, lo cual también es muy interesante, ¿no? Porque fue un pleno jurisdiccional en materia constitucional pero igual no terminó de abordar todos los puntos que podrían ser relevantes sobre el tema, ¿no? Entonces, por ese lado, cabría una reflexión, ¿no? Eh, ahora, eh, quisiera también mencionar el tema de la lectura mecánica y formalista eh, del nuevo código, ¿no? Es decir, eh, hubo una lectura mecánica y formalista en el sentido de que hubieron decisiones del Tribunal Constitucional eh, a través de autos, por ejemplo, o resoluciones judiciales, eh, en donde, y eso es una clara crítica a la argumentación, Eh, en donde el Tribunal Constitucional señalaba, en vista que el artículo que regula el recurso de agravio constitucional no establece o no consagra de manera expresa los recursos de agravio constitucional contra sentencias estimatorias, o sea, únicamente es estimatorias, se entiende que estos RAC típicos a favor de no, a favor de sentencias, no, en contra de sentencias estimatorias, en los casos de delito de lavado de activos, crimen organizado, ¿no? Terrorismo, ¿no? Que habían sido regulados jurisprudencialmente, eh, el tribunal dijo, bueno, en función de que no está regulado de manera expresa, se entiende que están prohibidos o han sido dejados sin efecto, ¿no? Entonces, ahí hay un razonamiento muy criticable, ¿no? Muy polémico, porque es otra vez apegarse a la ritualidad de las formas, leer únicamente el tema de manera robotizada, mecánica, ¿no? Eh, n- no confiar ni respaldar la jurisprudencia previa. Y bueno, y si es que quieres cambiar de criterio, también tienes que fundamentar, pero no puedes decir, bueno, porque la norma no lo dice y ya no se puede, ¿no? Eso atenta contra la misma autonomía del proceso constitucional. Entonces, he ahí un punto a destacar. Bueno, creo que les he mencionado a lo largo de la sesión diferentes aristas, diferentes puntos muy personales, es decir, es mi lectura que yo tengo sobre el nuevo código. Van a haber claramente posturas que defiendan el nuevo código, ¿no? Eh, pero creo que he brindado argumentos como para decir que en su mayoría el código no genera gran aporte, sino más bien repite lo del código del 2004 de manera deficiente, busca ordenar algunas disposiciones, tiene una que otra reforma que es rescatable, pero en su mayoría es innecesario y genera algunos problemas en en la tramitación de los procesos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos a futuro? De que el legislador tenga conciencia, sea más plural y delibere suficientemente, ¿no? Para poder llevar a cabo las reformas puntuales y que sean oportunas y beneficiosas para la ciudadanía, ¿no? Necesitamos también reformas desde el punto de vista institucional, también respecto al procedimiento de selección de magistrados.
porque hubo muchos cuestionamientos e incluso también se judicializaron, ¿no? Diferentes eh, etapas del proceso, lo cual también generó muchas críticas, ¿no? Hacia el acceso de los magistrados al tribunal. Debe de haber un mayor acercamiento del juez al ciudadano, ¿no? Es decir, debe de escuchar sus causas, no puede verlo desde una burbuja, ¿no? O no puede verlo desde el expediente. Obviamente que tiene que escucharlo, pero claro, cuando también hay una demanda bien planteada, ¿no? Y cuando también la situación lo amerite. Pero también debe de propiciar espacios para que esa persona participe de manera plural y pueda hacer uso de, por ejemplo, del uso de la palabra, de que hayan amicus curiae, ¿no? Etcétera, ¿no? En lugar de obstaculizarse el acceso a otras personas que también tienen la suficiente especialidad para poder informar al tribunal. Un problema institucional, clarísimo, es el de los jueces especializados, ¿no? Faltan jueces especializados en materia constitucional, que se encuentren bien formados, y también la cantidad, ¿no? Es decir, no solo la calidad, ¿no? O sea, es calidad y cantidad. Eh, Necesitamos pronunciamientos predictibles, no que sean solamente selectivos, es decir, nuestros precedentes o, o nuestros primeros casos, por ejemplo, de ejecución directa de las sentencias, no pueden ser casos que involucren pues a autoridades anteriores, autoridades políticas, ¿no? No podemos tener, por ejemplo, este, doctrina jurisprudencial en nombre de tal o tal, para no ser muy explícito con los nombres, pero eh, de personas que, bueno, que tienen influencias y claramente en el ámbito político, ¿no? Entonces, debe de haber una justicia igualitaria, ¿no? Control de convencionalidad, del cual está muy lejos el tribunal, considerándolo el caso Fujimori, ¿no? Una confrontación directa, ¿no? Con los jueces de la Corte, una atención célere de las causas, una efectividad de las decisiones estructurales que no hay, ¿no? Es decir, no hay desactivaron una comisión de seguimiento y hasta la fecha no han implementado una nueva, ¿no? Eh, por eso el tribunal puede sonar muy bonito el decir estado de cosas inconstitucional, pero no va a darle seguimiento, ¿no? A menos todavía le tirado la pelota a la Defensoría del Pueblo para que siga las causas, pero eh, es función del juez, ¿no? Ver que su sentencia sea cumplida, ¿no? Y bueno, y finalmente el rol de pacificación, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional no debería de generar mayores problemas, sino pacificar la relación entre diferentes poderes. No puede el Tribunal Constitucional eh, eh, em, restarle legitimidad a las decisiones proferidas del Poder Judicial, generar su desacato o sencillamente eh, que la ciudadanía no confíe en el Poder Judicial o dejar sin efecto sus decisiones eh, cuando están en trámite, ¿no? Y sobre causas muy específicas como las que se ha planteado por ejemplo, recientemente a través de este caso de la JNJ, de la competencial que ha interpuesto el Congreso contra el Poder Judicial. Y lo peor de todo es que finalmente en el fondo está dañando a otra institución, como es la Junta Nacional de Justicia, que precisamente se encuentra encargada de velar por la idoneidad judicial, ¿no? Porque los jueces que accedan al cargo sean jueces en buenas condiciones. Entonces, he ahí el rol de pacificación que debería cumplir el tribunal y que pareciera que no lo estuviese cumpliendo, ¿no? Generando más bien mayores problemas, mayores tensiones y agravando la situación de fragilidad institucional de algunos organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, bueno, ese es mi balance del nuevo código y de los retos que experimentamos actualmente en materia constitucional. Con eso agradecerles. Y bueno, si es que hubiese alguna pregunta o algún comentario, algunas palabras, estoy a su disposición. Excelente ponencia, mi buen doctor. Estimada Karen, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Arturo, por compartir con nosotros su tiempo en esta sesión de clase. Quiero felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema Balance del nuevo Código Procesal Constitucional a propósito de los 20 años la codificación procesal constitucional en el país.
Tenemos unos minutos, doctor, para poder responder las preguntas. Estimados participantes, pueden realizar sus preguntas. Muy bien, al parecer no tenemos ninguna pregunta, estimado doctor. Reitero nuestro Mm. agradecimiento, doctor Arturo Crispín Sánchez, por su presencia e ilustrarnos con su amplio conocimiento. Asimismo, quiero brindarle nuestra invitación para futuras ponencias en nombre de nuestra Casa de Estudios, Derecho en Línea. Asimismo, doctor, en el transcurso de la semana se le estará remitiendo el reconocimiento por parte de nuestra asociación y del Ilustre Colegio de Abogados de Chincha. Fue un gusto ser su moderadora. Hasta otra oportunidad. Que tenga buenas noches, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuídense, abrazos. Sí, doctor. Tenemos a Álvaro. ¿Quiere dar algunas palabras de conclusión? Sí. Sí, ¿qué tal, estimado Arturo? Buenas noches, amigo. Bien, Hola. más que pregunta, realmente es un mensaje de reflexión y agradecimiento. Realmente reflexionando sobre los 20 años de la codificación procesal constitucional en el Perú, podemos considerar pues un impacto significativo, ¿no?, que ha tenido el nuevo Código Procesal Constitucional en consolidación de la justicia constitucional en el país. Realmente marca un hito en la historia legal peruana, estableciendo un marco para la protección efectiva de los derechos constitucionales y la supremacía de la Constitución, el famoso principio, ¿no?, de la supremacía constitucional. Bueno, este aniversario realmente nos invita a contemplar no solo los logros alcanzados, sino también los desafíos y oportunidades que se presentan para el futuro, ¿no? Es un momento realmente para reconocer el labor de quienes han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de este cuerpo legal y reflexionar sobre cómo podemos seguir mejorando el acceso a la justicia constitucional para todos los peruanos. Nada más que palabras de agradecimiento, estimado amigo, estimado doctor, y esperemos contar con usted para una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, estimado Álvaro, también gracias por la consideración y a los asistentes y a ustedes también, hacerles recordar que ahí está mi contacto para cualquier duda, consulta, interrogante, crítica, estoy ahí a su disposición. Muchas gracias. Excelente, mi buen doctor Arturo. Asimismo, por vuestra asociación, le queremos otorgar este presente reconocimiento a Arturo Chispín Sánchez en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional, así como a su importante labor en la difusión y promoción en los derechos humanos en América Latina, en especial a la justicia restaurativa. Con fecha 27 de abril de 2024, quien firma el fundador. Muy amable, mi buen doctor Arturo. Ha sido una clase muy sólida y asimismo le queremos hacer la extensiva invitación para próximos eventos. Fuerte abrazo, doctor. Genial, muchas gracias, abrazos.